Se acaba de anunciar el fin de Petroperú, la privatización de Petroperú. El 31 de diciembre del 2025, es decir, el último día del año, mientras las familias peruanas estaban celebrando la culminación de un año y el advenimiento de otro, prácticamente entre gallos y medianoche, el gobierno de Jerí ha publicado un decreto de urgencia, el 010-2025, en el que en buena cuenta encarga a Proinversión el tema de Petroperú. La idea es desmembrarlo en 3-4 pedazos para facilitar su venta, su privatización. La justificación es de que es una empresa quebrada, que le genera gastos al Estado y que por lo tanto constituye una carga y que amerita un proceso de privatización. Muchos defensores de Jerí y muchos defensores de la privatización han salido un poco a querer negar las cosas, a decir de que no se trata de una privatización, que se trata de una modernización o de una reorganización. No, acá las cosas tienen que ser claras. Este es el inicio de un proceso de la liquidación de Petroperú. Petroperú, que inició sus actividades el 24 de julio de 1969. El 24 de julio de 1969, el gobierno revolucionario que presidió Juan Velasco Alvarado publicó un decreto supremo dando nacimiento a Petróleos del Perú, Sociedad Anónima. Pero la historia no inició ahí. La historia se remonta un poquito más atrás. Tenemos que ir al 9 de octubre de 1968, cuando el general Juan Velasco Alvarado ordenó la toma de las instalaciones de la IPC, de la International Petroleum Company, y lo hizo a través de un discurso. Es un discurso histórico que uno lo va a encontrar en muchos libros de historia y mucha bibliografía sobre ello. Un párrafo de ese discurso dice lo siguiente. En realidad el discurso inicia así: hace 50 años, decía Velasco, que como una dolorosa herida, el problema de la Brea y Pariñas ha constituido para la República un capítulo de oprobio y de vergüenza, continuaba Velasco, por representar un ultraje a la dignidad, al honor y a la soberanía de la nación. Luego, en otro de los párrafos dice, el gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad de la indigna Acta de Talara y el lesivo contrato celebrado por el régimen de la Fuerza Armada, ha depuesto, en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, que le impone el artículo 213 de la Constitución del Estado, acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la Brea y Pariñas y anuncia al país que en este preciso momento, decía Velasco aquel 9 de octubre de 1968, decía, en este preciso momento, las fuerzas de la primera región militar, haciendo eco del clamor a la nación, están ingresando al complejo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial, que incluye la refinería, y con la más alta emoción patriótica hace flamear el emblema nacional como expresión de nuestra indiscutible soberanía. Ese es parte del discurso de Velasco entonces, aquel 9 de octubre de 1968. Petroperú, a partir de ahí, inicia sus operaciones, pero con un bloqueo internacional. Como ese era un gobierno que empezó a generar procesos de nacionalización, y obviamente el país que se veía afectado por ese proceso era Estados Unidos, obviamente potencia mundial. Y entonces lo que hizo fue bloquear al gobierno. Por lo tanto, no se podía comprar todos los
y los instrumentales tecnológicos, digamos, toda la maquinaria para poder sacar a flote nuestra industria petrolera nacional. Y entonces Petroperú se tuvo que hacer a punche, hacía fuerza, con la fuerza de la gente, con la fuerza de sus trabajadores, de sus sindicatos, con la inteligencia de los propios peruanos, y salió adelante, y estuvo a la par de otras industrias petroleras, no solamente de renombre latinoamericano, sino también mundial. Pero como toda empresa también tuvo sus altos y bajos, y también tuvo sus intentos de ser privatizada, porque cuando ingresa el fujimorismo en los 90, obviamente inicia un proceso de privatización en el país. Entre ellas, puso la mira en Petroperú, pero no lo pudo. ¿Gracias a qué? A la presión y a la movilización del pueblo peruano. Fue la presión social, la movilización, la que impidió a la dictadura privatizar Petroperú. Pero sí logró ese gobierno vender parte de los activos de Petroperú. Por ejemplo, la división de envasados de Solgas fue vendida, se vendió a Repsol por 40 millones. Y entonces Petroperú empieza a tambalear. Porque hay que ser francos, los gobiernos neoliberales que lo sucedieron, todos han tratado de dar la espalda de alguna manera a Petroperú. Porque obviamente tienen otra visión. La derecha peruana tiene una visión antinacional y odia cualquier cosa que sueña estatal. Entonces, Petroperú, que estaba tambaleando, encontró una gran salida, digamos, a su crisis. Y fue gracias a que se encontró petróleo en la selva peruana. Y se construye el oleoducto norperuano. Esto lo estabilizó y lo reflotó. Sin embargo, hoy nuevamente estamos frente a otra intentona de privatización de Petroperú. Y los argumentos son siempre los mismos, que es una empresa quebrada, que le genera gastos al Estado, ¿no es cierto?, que es una carga y que es mejor venderla al mejor postor, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante precisar que por un tema de soberanía nacional, muchos países tienen a sus empresas petroleras en forma estatal, no lo entregan a manos privadas. Por ejemplo, Petrobras en el Brasil, el gigante petrolero, es estatal. Pemex en México, la petrolera Pemex de México también es estatal. Eskom en Sudáfrica, estatal. Gazprom en Rusia, es estatal. Y no solamente hablando de petroleras, por ejemplo, el gigante bancario y bancos de la construcción de la ICBC de China son estatales. O las empresas de correos y ferrocarriles de España, Correos Renfe, también es estatal. En Noruega, la petrolera Equinos es estatal. La empresa de telecomunicaciones del Japón, NHK, también es estatal. Una empresa que se dedica al diseño y el desarrollo en la Argentina, la INVAP, estatal. El gigante petrolero de Arabia Saudita, Aramco, también es estatal. Entonces, si es que lo estatal funciona en muchos países, entre otras razones, porque tienen una política de dignidad y de soberanía nacional, ¿por qué un gobierno efímero y un presidente que no ha sido elegido en las urnas y que llegó gracias a que fue accesitario en la lista del señor Vizcarra y que al haberlo, digamos, declarado fuera de carrera a Vizcarra lo inhabilitan, entonces él terminó ocupando esa curul.
y ha terminado siendo presidente. Y sin embargo, ha decidido pues iniciar este proceso de privatización. Yo no creo que sea solo Gería aquí. Tras de él debe haber muchísimos grupos de interés. Y por eso es que, sin mayor discusión nacional, entre gallos y medianoche, aprovechando el último día del año, cuando todo el pueblo está celebrando como es normal y es natural sus festividades, sacan este decreto supremo, el 010-2025, que parece inofensivo. Le dicen pro inversión, a ver, tú encárgate. Pero no, hay que ser francos. Ese decreto es la pretensión del inicio del fin de Petroperú. Obviamente, siempre y cuando el pueblo se lo permita. Finalmente, estamos en un proceso electoral. Ad portas de ir a las urnas en abril. Es importante, dadas las circunstancias, que todos los candidatos a la presidencia, a las vicepresidencias, al Parlamento andino, para senadores, para diputados, todos deben marcar posición, deben emitir opinión, para poder tener claro quiénes están a favor de la privatización de Petroperú y quiénes están a favor de su defensa. La cancha se tiene que rayar. Unos se ubicarán en un lado y otros en otro lado. Es hora de definiciones. El pueblo peruano siempre tendrá claro que la defensa de su soberanía y la defensa de la patria siempre estará primero. No sé ustedes qué opinan. ¿Están a favor o están en contra de la privatización de Petroperú? Pero me gustaría leerles en sus comentarios. Muchas gracias.